definiciones que volcó Estados Unidos a través del Acta del 96 son las definiciones que Naciones Unidas tomó para poder redactar este convenio internacional de represión, miren el término que utiliza, a la financiación del terrorismo. Con lo cual es absolutamente legítimo pensar que el papel de Estados Unidos dentro de las Naciones Unidas y como uno de los 5 países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue introducir estos conceptos dentro de Naciones Unidas para que se armara una legislación de Naciones Unidas de acuerdo a sus conceptos, a los de Estados Unidos, de manera tal que después todos los países que adhieren a Naciones Unidas estén obligados a adaptar su legislación a esta normativa. 3 puntos. Nosotros lo llamamos, bueno, la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, Estados Unidos. El Espíritu, las Naciones Unidas, el Espíritu Santo, el Fondo Monetario Internacional, junto con el Gafi. Ahí se tejió ya, desde mucho antes de las Torres Gemelas, lo que nosotros llamamos, bueno, la Santísima Trinidad. Le leo concretamente. La sección 212 del Acta de Inmigración de Estados Unidos dice que cualquier persona, para definir terrorista, ¿no? Cualquier persona que ha estado relacionado con actividades terroristas es terrorista, que cualquier persona que el abogado general de Estados Unidos haya tomado conocimiento o que tenga fundamentos razonables para creer que está relacionado con cualquier actividad terrorista o que pudiera incurrir en una después de entrar a Estados Unidos es terrorista, que actividad terrorista es obligar a una tercera persona, incluida una organización gubernamental, a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto. Esto es la base de lo que después se legisló en la ONU y es la base de lo que está en Argentina, en El Salvador, el Perú. Esto está en el Acta de Inmigración de Estados Unidos modificada por el año 96. Es más, ellos tienen un listado, que también ustedes pueden acceder a través de un link, de quiénes son para ellos las organizaciones internacionalmente consideradas terroristas. Llama la atención que hay una sola organización mencionada en la ley de inmigración, estoy hablando de Estados Unidos, que es terrorista cualquier miembro de una organización oficial, representante o vocero de la Organización Palestina de Liberación. Sí. Es la única organización que dentro del Acta de Inmigración norteamericana está mencionada como terrorista, con nombre y apellido. El cuerpo de la ponencia que ustedes pueden leer o de este trabajo fue justamente demostrar esto de la Santísima Trinidad y con esto voy terminando. Mirá qué cortito, ¿no? que lo hice, para que después puedan ampliar acá todo el material, diciendo que nosotros queremos llamar la atención sobre 2 cuestiones que nos parecen fundamentales que tenemos que estar alertas. En primer lugar, nosotros estamos seguros, porque siempre lo han hecho de esta manera, las grandes corporaciones mediáticas, los medios de comunicación, van a empezar a construir desde el punto de vista de la imagen y del mensaje el prototipo y el perfil del terrorista. Necesitan crear un consenso, para eso trabajan los medios, en las sociedades y en los pueblos, para definir el perfil de terrorista y de esa manera poder actuar contra esa persona que van definiendo como terroristas con todas las fuerzas de este tipo de leyes. Con lo cual hay que estar bastante atentos a cómo se va construyendo esa imagen de terrorista a través de los medios de comunicación. Esa es una de las cosas. Y lo segundo que queremos decir, que nosotros también pensamos, acá se habló del tema de la doctrina de seguridad nacional y bueno, lo que significa esto en ese marco, que al menos en nuestro país, a partir de la sanción de esta ley del terror, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad van a empezar a retomar su actuación fronteras adentro de nuestros países, porque se va a ir construyendo, mediante este consenso que hablaba, este nuevo enemigo que, como es interno, es fronteras adentro, va a tener que de alguna manera ser controlado, ser reprimido. Entonces, nuestras fuerzas de seguridad van a revitalizar un papel
que aparentemente perdieron después de la dictadura militar cuando se terminó, digamos, el proceso del golpe de Estado. Estas son dos cosas que, y como una tercera, también para estar alertas es el tema, el manual del Fondo Monetario Internacional tiene un capítulo especial en el cual habla de dos cosas. Uno, del tema del Estatuto del Refugiado, de la figura del refugiado, de cuestionar, creo que por acá se dijo, de obligar a los países a que extraditen cuando el motivo del pedido de refugio es político. Esto es algo muy grave, que abre una puerta terriblemente grave. Y además el manual tiene un capítulo especial destinado a crear alerta y control sobre las organizaciones sin fines de lucro. Muchas de las organizaciones que forman parte internacionales de derechos humanos tienen forma de asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, etcétera, etcétera. Ellos hacen un capítulo especial llamando a estar alerta sobre vigilar particularmente a las organizaciones sin fines de lucro por las cuales suponen pueden pasar los fondos que financien a este tipo de legislaciones terroristas. Las conclusiones de estas tres normas que nombraba sobre las cuales se basan las leyes, o sea, el convenio, la resolución 1373 y las recomendaciones del GAFI, para tener una idea de cómo entre todas se teje la misma trama. Primer conclusión. Ninguna de las normas establecidas por los organismos internacionales define explícitamente a qué se considera terrorismo, lo mismo que nuestras leyes del terror. El convenio de la ONU se limita a definir actos terroristas y no a terroristas ni terrorismo. De los tratados que están mencionados en Naciones Unidas, solo el último de los tratados usa el vocablo terrorista para atentados cometidos con bombas. Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La resolución de la ONU no define el concepto de terrorismo, sino que exige a los estados que prevengan y repriman la financiación de actos de terrorismo. Y la recomendación del GAFI establece que el financiamiento del terrorismo debe penalizarse sobre la base del convenio. Segunda conclusión, tanto el convenio como la resolución, como las recomendaciones, omiten la mención del terrorismo de Estado, que ha sido históricamente la forma principal de terrorismo en el mundo. Otra de las conclusiones, la única referencia a los derechos humanos está en el artículo 21 del convenio, que señala: nada de lo dispuesto en el presente convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Es en el único lugar donde la palabra derechos humanos aparece en todo el texto del convenio. Otra conclusión, los mismos abogados del fondo afirman en el manual lo siguiente, y esto es textual, redactado por los abogados del Fondo Monetario. Dicen, como una preocupación, en algunos países, dicen los abogados, preocupó la posibilidad de que por su amplitud, los mismos abogados lo están diciendo, la definición genérica de actos terroristas establecidas en el convenio, a los efectos de tipificar el delito de financiamiento de actos de terrorismo, fuera susceptible de abusos. Se temía en especial, dicen los abogados, que determinadas formas de protestas públicas, legales o ilegales, pudieran quedar comprendidas en la definición de actos terroristas. Estos países, dicen, han procurado subsanar este problema agregando a la definición de acto terrorista un texto interpretativo que aclare el hecho de que las huelgas o protestas no constituyen actos de terrorismo, a menos que estén presentes ciertos otros componentes de los delitos de terrorismo. Esto lo dicen los abogados como para que lo tengamos en cuenta, que por ahí podemos emparchar una ley. Finalmente, bueno, nada, acá está la investigación. Así como el Plan Cóndor en su momento respondió a la decisión de Estados Unidos de destruir toda oposición a su dominio en América Latina, estas leyes del terror responden hoy a la necesidad que tienen los yanquis de tener herramientas legales para frenar los procesos políticos y sociales que enfrentan sus intereses en América y en el mundo.